10 de agosto de 2013, Brandon Lawson llamó al número de emergencias desde una carretera desierta de Texas a la 1 de la madrugada. La llamada duró 58 segundos. Un policía llegó al lugar minutos después y no encontró a nadie. 19 días más tarde, el cuerpo de Brandon fue hallado a menos de 4 kilómetros de donde su camioneta seguía estacionada. La grabación de esa llamada existe. Lleva más de una década circulando en internet. Y después de escucharla decenas de veces, nadie, absolutamente nadie, se pone de acuerdo en lo que dice. Son las 12:57 de la madrugada. Una carretera de 2 carriles en el oeste de Texas. No hay farolas, no hay casas. El viento de agosto mueve el pasto seco a los lados del asfalto, y el único sonido que existe es el zumbido del motor de una camioneta con las luces de emergencia encendidas, estacionada en el arcén. El teléfono marca el número de emergencias. Una operadora contesta y lo que escucho durante los siguientes 58 segundos va a confundirla. Va a confundir a la gente que responde al llamado, va a confundir a los investigadores durante meses y te va a confundir a ti. Ahora mismo, aunque sepas de antemano que algo salió mal esa noche. La voz es de un hombre, parece urgente, parece asustado, pero el audio es difuso, la señal es mala y lo que dice, exactamente lo que dice, nadie lo sabe con certeza, después de más de una década de escucharlo. Hay quienes afirman oír, por favor, necesito ayuda, me dispararon. Hay quienes afirman oír, hay gente aquí afuera, sáquenlos del bosque. Y hay quienes afirman que ambas interpretaciones están completamente equivocadas. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Un agente llegó al lugar minutos después. Buscó pero no encontró a nadie. Y 19 días más tarde, el cuerpo de Brandon Lawson apareció a menos de 4 kilómetros de donde su camioneta seguía estacionada. ¿Qué pasó en esa carretera? ¿Y qué dijo Brandon en esos 58 segundos que nadie pudo entender? 9, 2013, 0, 50 and 38 seconds. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Para entender lo que pasó esa noche, primero hay que entender a Brandon. Brandon Lee Lawson tenía 26 años, vivía en Pampa, Texas, una ciudad de 15,000 personas en Panhandle, esa franja rectangular de tierra plana al norte del estado, donde el horizonte es tan ancho que el cielo parece aplastarse. Pampa tiene refinerías, polvo en el verano, viento en el invierno, y muy pocas razones para que alguien que no nació ahí quiera quedarse. Brandon había nacido ahí. Era padre, tenía hijos. Según las personas que lo conocían, era el tipo de hombre que llenaba la habitación cuando entraba. No por grandilocuencia, sino por energía, por presencia. Su novia, la Dessa Lofton, lo describe como alguien con quien era difícil estar enojado por mucho tiempo. Su hermano Kyle dice simplemente que era su hermano, como si eso dijera todo. Brandon también tenía problemas, no de los que se ocultan completamente, sino de los que la gente en tu entorno nota, pero decide no nombrar directamente. Había tenido roces con la ley, había pasado por periodos difíciles. En agosto de 2013 las cosas no estaban bien del todo, pero tampoco estaban en su peor momento. La vida de Brandon era la vida de alguien que está tratando de estabilizarse, que tiene personas que lo quieren, que tiene razones para seguir adelante. El 10 de agosto de 2013, Brandon y la Dessa habían tenido una discusión esa noche. No algo extraordinario, el tipo de conflicto que ocurre en cualquier pareja bajo presión. La Dessa llamó a la policía en algún momento de la noche, no porque hubiera violencia, sino porque la situación se había puesto tensa. Los oficiales respondieron al llamado, hablaron con ambos y la situación se calmó. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Brandon
Tomó su camioneta y se fue, dirección este, fuera de Pampa, hacia la oscuridad de la carretera 203, que conecta la ciudad con el pequeño pueblo de Lefors, a unos 30 kilómetros de distancia. Es una ruta que Brandon conocía, es una ruta que miles de personas recorren cada semana sin incidentes. Esa noche no fue una de esas. Alrededor de la medianoche, Brandon llamó a su hermano Kyle. La llamada fue breve. Brandon dijo que se había quedado sin gasolina en la carretera 203. Le pidió ayuda. Kyle, sin preguntar demasiado, se subió a su vehículo y empezó a conducir hacia donde su hermano le había indicado. Hasta aquí nada inusual, ¿verdad? Un hombre en una carretera sin combustible llamando a su hermano. Ocurre casi todos los días. Pero considera esto. Si Brandon tenía su teléfono para llamar a Kyle, si tenía señal suficiente para hacer esa llamada, ¿por qué no esperó junto a la camioneta? ¿Por qué cuando Kyle llegó al lugar que Brandon le había descrito, encontró la camioneta de su hermano estacionada en el arcén, con las luces de emergencia encendidas? El motor estaba funcionando, no había señales de accidente, no había rastros de violencia, pero Brandon no estaba. Kyle caminó por los alrededores, llamó por su nombre, pero nada. Mientras tanto, a las 12:57 de la madrugada, alguien había llamado al 911 desde un número que pertenecía a Brandon Lawson, o desde un teléfono que estaba en su camioneta. La operadora respondió, y la conversación que siguió es el eje de todo este caso. Presta atención a un detalle que casi nadie menciona cuando se habla de este caso. El teléfono con el que se realizó la llamada al 911 fue encontrado dentro de la camioneta, no en la mano de Brandon, no tirado en la carretera, dentro de la camioneta. ¿Cómo hizo la llamada desde dentro del vehículo si Kyle ya no lo encontró cuando llegó? ¿Llamó antes de alejarse y dejó el teléfono en el asiento? ¿O hay otra explicación para la presencia de este dispositivo en el interior del carro? El agente John Garza respondió al llamado del 911 a tiempo. Llegó a la carretera 203, encontró la camioneta, buscó en los alrededores con su linterna en la oscuridad de agosto, pero no encontró a nadie. Registró la escena y se fue. 19 días después, el cuerpo de Brandon Lawson fue hallado, aproximadamente a 3,5 kilómetros de ese mismo punto, en la maleza a un costado de la carretera. 3,5 kilómetros. A pie, en línea recta, son menos de 40 minutos. Y el agente no lo encontró. Kyle Lawson llegó a la camioneta de su hermano y esperó. Llamó a Brandon varias veces, sin respuesta. Revisó los alrededores de la carretera. Nada. Eventualmente la DESA también llegó. Los dos esperaron ahí, junto al vehículo encendido en medio de la oscuridad, sin saber qué estaban esperando exactamente. La policía llegó y tomó nota. La camioneta no presentaba señales de forcejeo ni de accidente. Las luces de emergencia seguían parpadeando y el motor encendido. Las semanas siguientes fueron de búsqueda intermitente y de silencio frustrante. La familia de Brandon reportó su desaparición. Las autoridades abrieron una investigación, pero Brandon no era un hombre con un perfil que generara cobertura mediática masiva. Era un joven de Pampa, Texas, con antecedentes, desaparecido en una carretera de noche. Los casos así, en ese tipo de condados, no siempre reciben el despliegue que merecen. Entonces el caso llegó a internet. Alguien subió el audio de la llamada al 911, y ahí fue cuando todo cambió. Porque el audio, aunque difícil de descifrar, tiene algo que lo hace imposible de ignorar. Suena urgente de una manera que trasciende las palabras. Hay tensión en la voz, hay algo que parece movimiento,
como si Brandon estuviera caminando o corriendo mientras hablaba. Y en varios momentos parece estar describiendo una situación que involucra a más personas. Miles de personas empezaron a transcribir el audio de forma independiente. Las versiones divergen radicalmente. Algunos dicen oír: me dispararon, necesito ayuda. Otras dicen oír: está aquí afuera, sáquenlos de los arbustos. Otras más dicen oír: hay gente, estoy corriendo. El problema no es solo que las versiones sean distintas. El problema es que cada versión, si fuera correcta, implicaría un escenario completamente diferente sobre lo que ocurrió a Brandon esa noche. Y ninguna versión tiene evidencia definitiva que la respalde. Ahora, quiero que pienses en algo que probablemente no has considerado todavía. Si alguien en esa carretera estaba con Brandon esa noche, si la interpretación que dice hay gente aquí fuera es correcta, entonces cuando el agente Garza llegó y no encontró a nadie, no encontró a Brandon ni a esas personas, ¿a dónde fueron? ¿Y por qué? Esto es lo que ningún reporte oficial explica con satisfacción. Esto es lo que la familia de Brandon lleva más de una década preguntando. Y esto es lo que hace de este caso, a pesar de tener una resolución forense oficial, se sienta tan lejos de estar cerrado. El 29 de agosto de 2013, 19 días después de que Brandon Lawson desapareciera, un conductor que transitaba por la carretera 203 vio algo en la maleza a un costado del camino. Era un cuerpo. Era Brandon. El médico forense del condado Gray realizó la autopsia. Su conclusión oficial, la que quedó registrada en los documentos públicos del caso, fue la siguiente: causa de muerte, indeterminada. Factores contribuyentes, intoxicación por metanfetamina. No fue un accidente de tráfico, no fue un homicidio confirmado, no fue un suicidio confirmado. Indeterminada. Detente un momento en eso, porque indeterminada no significa no sabemos y no importa. Significa que había evidencia insuficiente para establecer con certeza qué clase de muerte había ocurrido. Significa que el médico forense no pudo descartar completamente la posibilidad de intervención de terceros. Hay algo más que los documentos revelan. El cuerpo de Brandon fue encontrado boca abajo en la maleza. Llevaba 19 días ahí. El calor de agosto en el Panhandle de Texas es brutal. Temperaturas de más de 38 grados durante el día, humedad mínima, sol implacable. La descomposición era significativa. Y eso complicó enormemente la capacidad de los forenses para identificar las lesiones previas a la muerte. En otras palabras, si Brandon hubiera recibido un golpe, una herida, algo que lo dejó incapacitado en esa maleza, la capacidad de detectarlo 3 semanas después, bajo esas condiciones climáticas, era limitada. No imposible, limitada. La metanfetamina estaba en su sistema. Eso es un hecho, y hay quienes encuentran en ese dato una explicación suficiente. Un hombre bajo los efectos de una sustancia en una carretera de noche que se aleja de su camioneta y colapsa en la maleza. Pero esa es la explicación que no responde a la pregunta del audio. ¿Por qué en la llamada al 911, esa grabación de 58 segundos que existe, que está disponible y que tú mismo puedes escuchar, hay al menos una cosa en la que la mayoría de las transcripciones coinciden, independientemente de los detalles en los que divergen? Brandon estaba describiendo una situación activa. No estaba diciendo me perdí, ni me siento mal. Estaba describiendo algo que estaba ocurriendo mientras hablaba. ¿Qué estaba ocurriendo? Hay una versión del audio de Brandon Lawson que circula con mayor frecuencia que las demás. No es la transcripción oficial de 911. Esa nunca fue publicada íntegramente.
es una transcripción elaborada por un usuario anónimo que pasó semanas ralentizando, filtrando y amplificando el audio con software de edición. Esta es esa versión, y te la presento no como verdad, sino como una posibilidad. 9, 2013, 0, 50 and 38 seconds. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. Escape was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take the picture to the woods. Quick burn. Okay, now run that The by. one I talked to home. I sure you're in his home. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Si esta transcripción es correcta, incluso parcialmente correcta, entonces Brandon no estaba solo en esa carretera. Y si no estaba solo, entonces hay personas que estuvieron en ese lugar esa noche, que nunca fueron identificadas, nunca fueron interrogadas, nunca aparecieron en ningún registro. El agente que respondió al llamado llegó en aproximadamente 8 minutos desde que se realizó la llamada. En ese tiempo, si hubiera otra persona o personas con Brandon, habrían tenido tiempo de alejarse. No mucho tiempo, pero sí suficiente. La familia de Brandon nunca aceptó la versión oficial del caso. Su hermano Kyle le ha dado entrevistas durante años. Ha mantenido la historia en internet viva con actualizaciones, con preguntas, con la negativa a dejar que se olvide. Según Kyle, Brandon había tenido conflictos con ciertas personas en los días previos a su desaparición. No da nombres, no da detalles específicos, pero insiste en que la noche del 10 de agosto no fue simplemente un hombre bajo los efectos de una droga que se perdió en el campo. Hay otra cosa que vale la pena considerar. Los 19 días que pasaron entre la desaparición de Brandon y el hallazgo de su cuerpo, la carretera 203 no es una autopista concurrida, pero tampoco es una ruta abandonada. Hay tráfico diario. La zona donde fue encontrado el cuerpo es visible desde la carretera, si sabes dónde mirar. Los investigadores recorrieron esa área. La familia de Brandon recorrió esa área. ¿Cómo es que no fue encontrado antes? Una posibilidad es que el cuerpo no estuviera ahí desde el principio, que Brandon haya estado en otro lugar durante parte de esos 19 días y que su cuerpo fue trasladado posteriormente. Es solo una posibilidad, no hay evidencia directa que la confirme. El estado de descomposición era consistente, con un periodo de varios días de exposición al exterior. Aunque determinar exactamente cuántos días resulta técnicamente muy difícil en esas condiciones, pero la posibilidad existe. Y una vez que la pienses, no puedes dejar de pensarla. El condado Gray nunca cerró oficialmente el caso como homicidio. Tampoco lo cerró como accidente. Sigue técnicamente abierto bajo la clasificación de muerte indeterminada. Nunca hubo un arresto, nunca hubo un juicio. 19 días, 4 kilómetros, 58 segundos de audio que nadie puede descifrar. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Quiero darte las dos teorías principales sobre lo que ocurrió esa noche. No para que elijas una y te vayas tranquilo a dormir, sino porque ambas son inquietantes, cada una a su manera. La primera teoría
es la que el reporte oficial sugiere indirectamente. Brandon, bajo la influencia de metanfetamina, experimentó un episodio de psicosis o pánico que lo llevó a abandonar su camioneta y adentrarse en el campo, en plena oscuridad. El audio incoherente sería producto de un estado mental alterado, no de una situación de peligro externo real. Eventualmente colapsó en la maleza y murió por una combinación de exposición y los efectos de la droga. Esta teoría explica el audio confuso, explica por qué la gente no encontró a nadie, explica la causa de muerte forense. Lo que no explica es el nivel de urgencia en la voz. Lo que no explica es por qué alguien en ese estado habría dejado el teléfono en el vehículo antes de alejarse. Y lo que no explica es por qué, si el cuerpo estuvo ahí desde la primera noche, la búsqueda de los días siguientes, en esa misma área, no la encontró antes. La segunda teoría es la que la familia Lawson ha sostenido. Esa noche había otras personas en esa carretera. Hubo un enfrentamiento. Brandon fue lastimado o incapacitado. Esas personas se fueron antes de que llegara la policía, y lo que quedó en esa maleza fue el resultado de alguien que nadie quiso reportar. Esta teoría explica la urgencia del audio, explica la mención a gente en el campo, explica el silencio de terceros que podrían saber algo. Lo que no explica completamente es la causa de muerte forense que señala la intoxicación. Aunque, y esto es importante, una muerte por intoxicación no descarta que haya habido una pelea previa que dejara a Brandon en un estado en el que no pudo pedir ayuda. Las dos teorías pueden coexistir de formas que el reporte oficial nunca quiso explorar en profundidad. Y aquí es donde el caso se queda atascado. Porque para avanzar necesitarías como mínimo identificar a cualquier persona que estuviera en esa carretera esa noche. Y más de 11 años después, esa posibilidad parece más remota cada año que pasa. Kyle Lawson sigue hablando del caso. La familia sigue esperando una respuesta que ninguna institución oficial ha considerado necesaria darles. El audio sigue circulando en internet, siendo transcrito y retranscrito por personas que creen que la verdad está en esos 58 segundos, que solo necesita ser escuchada con los instrumentos correctos. Yo no sé lo que Brandon dijo en esa llamada, y tú tampoco, aunque creas que sí. Pero hay algo que sí sé. Un hombre llamó el número de emergencias en una carretera desierta de Texas, en el momento más vulnerable de su vida. Y lo que sea que estaba ocurriendo en esa oscuridad, la respuesta que llegó no fue suficiente. Eso no es un misterio, eso es simplemente lo que pasó. Hay un detalle que nunca aparece en los artículos sobre este caso, y que quiero dejarte antes de terminar. Cuando Kyle Lawson llegó a la camioneta de su hermano esa noche, antes de que llegara la policía, antes de que amaneciera, antes de que el caso tuviera nombre o categoría, se quedó parado junto al vehículo con las luces parpadeando en la oscuridad. Y esperó. No sabía que iba a esperar 19 días más de lo que debería haber esperado. No sabía que la respuesta que llegara no iba a ser la que necesitaba. Solo estaba parado en una carretera de noche, llamando el nombre de su hermano hacia la oscuridad del campo de Texas, y la oscuridad no respondió. ¿Qué escuchas tú en el audio? Debajo de este video hay un espacio para tu respuesta. No te pido que resuelvas el caso. Te pido que escuches la grabación, que leas tu propia transcripción y que la escribas en los comentarios. ¿Por qué 11 años de personas escuchando ese audio en distintos idiomas, con distintos softwares, con distintos oídos, no han producido una respuesta definitiva? Quizás la tuya sea diferente, o quizás después de escucharlo te quedes tan quieto como Kyle en esa carretera, llamando un nombre que ya no responde.